Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Max, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo están todos? Un gusto Bien, estar un aquí gusto para, saludarte. para el segundo episodio. Sí, igualmente. En el primer episodio que tuvimos buena recepción, fue nuestra primera vez. La verdad es que todavía somos principiantes. Ojalá que nuestra audiencia nos tenga paciencia, ¿no? Sí, sí. Sabemos de camarón y de otras cosas, ¿no? No somos comunicadores, pero la idea es dar el mejor contenido posible a los clientes y a la gente que nos ve. Sí, claro. A ver, claro que sí. ¿Y qué tal, Max? ¿Cómo está Ecuador? ¿Cómo te trata Ecuador? Bien, bien, la verdad, vamos mejorando el sector. Como se sabe, venía un poco golpeado en tema de precios. Hay bastantes eh, oportunidades, de hecho se está mejorando un poco el precio, se han abierto nuevos mercados, se está comercializando otro tipo de camarón, dándole cierto valor agregado desde el proceso. Cosas bastante interesantes. Y desde Acuicultec Ecuador bastante bien. Arrancamos un proyecto algo diferente en precrías. Ya justo se instaló la semana pasada, ahorita estamos arrancando la primera corrida, dándose seguimiento a esta revisión de platos, y bastante bien la verdad. De acuerdo. Y si nos puedes platicar así brevemente de qué trata el proyecto. Hablas de precrías. Sí, es un proyecto de una precría semi-intensiva, tirando intensiva, con aireación eléctrica, 3 equipos por hectárea. Inicialmente es lo que se va a trabajar con un animal. Desde que se prendieron los alimentadores estaba en 0,07. La idea es llevarlo al gramo, gramo y medio en un mes y una densidad de 1,5 millones por hectárea promedio. Entonces, Interesante. arrancó de hecho el día viernes la alimentación automática y va bien, va bien. Ahorita ya estamos haciendo las primeras ya lecturas de platos, el animal ya está pegando a los comederos, se ve la actividad del animal que ya está comiendo en el alimentador y eso es bastante importante porque es uno de los principales miedos de la gente más que nada al arrancar con alimentación automática en precriaderas, porque es un animal muy chiquito, tiene que alimentarse a los bordes, entonces los alimentadores están un poco más tirados hacia el borde, y mientras vayamos aumentando el micraje del animal, al aumentar el radio, los vamos a ir alejando un poco del, del borde y ir haciendo ese manejo día a día, ¿no? Porque al crecer tan rápido el animal en estas etapas iniciales, es bastante intensivo el manejo y el seguimiento que se da. Entonces Ujú. espero más adelante podemos entregar más contenido ya visual de lo que estamos hablando. Es un poco la idea de lo que se busca generar. Sí. Fíjate, y antes de continuar, quiero aprovechar para hacer un comentario. ¿Sabías que la primera empresa en la historia mexicana en producir, diseñar, fabricar alimentadores automáticos y llevarlos hacia Ecuador, justo es Acuicultec? Tenemos ese logro. Bueno, no sé ante quién, ¿verdad? Pero tenemos ese logro. Sí, 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 sí. Es un mercado bastante competitivo el ecuatoriano, en términos de tecnología, en proveeduría en general, en todo, ¿no? Bacteria, larva. Es un mercado tan dinámico que sí, sí, yo creo que deberíamos considerarlo un logro y estar orgullosos de ya estar acá y comenzar trabajando y ya instalando estos proyectos nuevos, más que nada, estos proyectos diferentes que la gente sobre todo en México, no acostumbra a ver. El tema de maternidades en México es bastante diferente, pero si ya así es complicado vender el tema vender la idea, la tecnología de alimentación automática, espero ya podamos también arrancar con proyectos ahí en maternidades. sí, claro. Y así rápido, ¿cómo deberían de ser los tiempos para llegar a un gramo? Hablabas de 0,07 gramos a un gramo en 30 días con alimentación automática. ¿Cuál es el parámetro normal cuando no se tiene alimentación automática? Mira, vamos a estar 30 días total. Con el alimentar automático va a estar aproximadamente 21 días. La idea es Ok, llegar al gramo, gramo y medio. Eso es lo que estamos viendo exactamente el rendimiento que nos va a dar en ese caso. Porque en ese caso específico es una precría con bastante aireación, con una capacidad de carga bastante elevada,
que de hecho ya tiene buenos crecimientos. El principal limitante de eso era la sobrevivencia que se tenía por la capacidad Ok, de carga que tenía el sistema. ok. Porque sobre todo en las etapas iniciales, cuando tú arrancas con alimentos de una proteína muy alta y tienes una carga de alimento bastante elevada, lo primero que pasa es que se te trepa el amonio. Y Mm, al treparse este amonio, la capacidad de carga se ve afectada y lo que buscamos con esta eh, dosificación con alimentación automática, estas multiraciones, es primero el bajar este tema del amonio que se carga sobre todo en las etapas finales de la precría, aumentar la capacidad de carga del sistema y sobre todo aumentar el crecimiento. No tengo un dato exacto, pero en otros casos con personas del medio que he conversado que han trabajado el tema, me han dicho que lo que buscan, porque ellos no buscan tal vez transferir un animal más grande, sino llegar más temprano al a gramo esa para talla. poder Ujú, transferir. Y hablaban de 5 o 6 días de ahorro, que ok. en una precría es bastante, ¿no? Ujú, claro. No, y luego también, pues al final aumentar la sobrevivencia, pues es hacer más con menos, ¿no? O más con lo mismo, aumentar la Correcto. sobrevivencia y desde luego, pues la capacidad de carga de carga de la piscina relacionada con o impactada positivamente, si se puede decir así, por la implementación de los equipos. Sí, correcto. Esa es la idea y en lo que estamos trabajando ahorita acá en Ecuador. Vamos a ver qué otros proyectos salen y siento que podemos hacer bastante en ese tema y algunas cosas. Sí, justo en México también que ahora estamos iniciando con la implementación de sistemas de alimentación en más latitudes del noroeste del país, yo veo un fenómeno, por usar una palabra, ¿no? Un fenómeno bien interesante que más camaroneras porque se tenía el mito, oye, una camaronera tiene que tener una serie de, de características para poder llevar a la implementación de alimentadores automáticos y es como esta dinámica de, oye, pues si no las tienes, pues primero esto para poder tener alimentados, ¿no? Pero ya una vez que comenzamos a estar conociendo pues nuevas camaroneras, presentando la tecnología, primero la adopción ha sido más rápida de lo que veíamos y luego pues resulta que las camaroneras sí están preparadas para hacerlo porque yo creo que la restricción más importante está relacionada con romper el paradigma, ¿no? De cómo vienes trabajando tu manejo de camaronera, cómo vienes manejando, desde luego, pues la alimentación, ¿no? Claro. La restricción más grande que la infraestructura es directamente el romper el paradigma, ¿no? De cómo se viene haciendo la acuacultura para ahora cambiarla con la alimentación automática. ¿Qué opinas de eso? Sí, de hecho lo viví de primera mano y creo que es bastante importante hablar de esto porque nos escucha también gente de otros países que tal vez no conocen a profundidad la industria mexicana. Y se piensa que sí, que tal vez no estamos preparados para este cambio, hay este miedo. Siempre el miedo al cambio ocurre, ¿no? El miedo al cambio de trabajar de una forma. En México la tuvieron del plato al blower y ahora del blower al alimentador. Y yo creo de lo que yo he visto y he percibido, la gente la tiene clara. Y la gente Ujú. sabe que la alternativa es esta y hay que adaptarse. Hasta como profesionales, no, hablemos no como dueño de una camaronera que busca adquirir y tener mejor rendimiento, sino como profesionales en el sector. Tenemos que adaptarnos a manejar este tipo de tecnologías porque es hacia donde va el sector y si queremos perdurar en el tiempo hay que aprender a manejar alimentadores, instruirnos, profesionalizarnos y eso creo que esa apertura que has encontrado es parte de eso, esa noción de hacia allá vamos, tengo que aprender de esto, tenemos que darle hacia adelante con esto porque es una alternativa que nos ayuda bastante. Sí, claro. Y fíjate, algo que también veíamos ligado con esto es productores que ya utilizan alimentación automática. También ellos, considero yo, ¿no? En el mejor sentido de la palabra y buscando la mejora continua, también ellos están en un reto. Fuimos los primeros, hablando de México, fuimos los primeros en implementar alimentación automática
Y sí, se rompió el primer paradigma, ¿no? De cambiar el manejo, lo voy a llamar tradicional, ¿no? Ahora se rompió y se hizo el approach a alimentación automática. Pero cuando llegamos y empezamos a conversar de los beneficios, del aumento en producción, del uso más eficiente del alimento, ellos comentan, oye, yo ya lo hice, pero no es verdad, no veo eso. O sea, si tú me hablas de un aumento de 5, yo vi un aumento de 2, o de 1,5 normal, ¿no? Entonces, eh, ¿qué opinas también de quienes ya implementaron, pero no han logrado ver este beneficio tan disruptivo o tan positivo del que a veces se habla, se conversa, del que hay un montón de conversatorios, documentos, ensayos donde se habla de unos beneficios impresionantes, ¿no? O sea, una camaronera sin alimentación automática en un ciclo para llegar a tallas de 30 gramos en México, sin alimentación automática se habla de, no sé, 200 días, por poner un número, ¿no? Y cuando hablas de alimentación automática y les muestras resultados, hablas de 160, 180 días. Y solo por hablar de que es un cultivo más veloz y hay productores que comentaron, oye, yo eso nunca lo he visto. O sea, ¿qué opinas de quienes sí ya se atrevieron a dar el salto, pero que no han visto el beneficio? ¿Qué opinas de eso en particular? Eh, Creo que, mira, al final, para mí el alimentador es una herramienta, ¿no? Al final, esta herramienta que te ayuda a generar una multirración. El alimentador no le inyecta ningún insumo balanceado, no le aumenta la proteína. El beneficio que te da es entregar grandes cantidades de alimentos distribuidos durante el día en distintas raciones más pequeñas y tiene algunos beneficios en el ecosistema, lo que hablábamos un poco del amonio, capacidad de carga, y esto te ayuda al crecimiento. Pero al final es una herramienta y esta herramienta, así como te ayuda, si no la manejas bien y solo trabajas, dejas que trabaje el alimentador y no haces esta revisión diaria y puedes terminarte chocando y no encontrar estos resultados. A veces tal vez si partes de una tecnología tradicional, por decirlo de una forma, en la que tirabas 75, 50 kilogramos por hectárea por día, en dos raciones, en piscinas de 10 hectáreas, estamos hablando de 250 kilos en dos raciones durante el día, y eso traspasas a darle los 500 kilos en raciones de 10 horas, 50 kilos en 10, por decirlo de una forma, distribuido durante todo el día. El beneficio lo vas a ver, pero tal vez no el que esperabas, no ese de, ay, me solucionó la vida, ahora produzco tanto como vi en estos papers, y ahí llega un poco, creo que es la dificultad que tenemos como proveedores y la dificultad que hay dentro del sector de dar este salto de calidad, por decirlo de una forma. Dar este salto de manejo que es el que te da esos resultados. Al final el que te da los buenos resultados es el biólogo, el que maneja, el que le da este seguimiento, esta revisión de platos, por qué hacer esta revisión de platos, cuándo hacerla. Y sí, si tú te fijas y buscas en internet y todo, hay bastante información de los alimentadores y de sus beneficios. Hay papers en cuanto al el rendimiento en ciertas densidades, ya adelantándome tal vez un poco, con hidrófono, sin hidrófono, tantos equipos por hectárea. Eso creo que está bastante claro y el estudio está ahí. Pero un poco por decir una guía básica de esto se maneja así, como por decir un carro, se le mete el embrague, pones primera y así manejas el carro. Siento que tal vez eso no existe en el medio. Tú no encuentras muy fácil este tipo de información. Y esa es nuestra obligación que tenemos como nuestra responsabilidad, más que obligación de proveedor, como proveedores, Claro. darle estas herramientas al productor de decirle, primero vamos a establecer esta curva, hablando de timer, vamos a establecer esta curva, de ahí vamos a revisar el porqué de esta curva, basándonos en oxígenos, temperaturas, revisión de platos, y este acompañamiento que tenemos que dar como proveedores, todos los proveedores de alimentadores automáticos, creo que es crucial para el futuro de la tecnología y de la acuacultura, ¿no? Sí, claro. Y usted hace la palabra correcta, ¿no? Productor, un proveedor, perdón, responsable de la implementación de la tecnología en la camaronera, ¿no? Y acá en México,
Digo, no voy a profundizar en este tema, pero acá en México existe una historia bien conocida por todos los productores mexicanos de cómo hace 5 años, 8 años ahora atrás, llegan ciertas marcas de alimentadores automáticos, llega la tecnología, eso genera un boom importante en la industria mexicana, pero bueno, carecía de seguimiento, carecía de asesoría, carecía de este paso uno, meter embrague, paso número dos, darle vuelta a la llave para encender el carro, carecía de todo ello, ¿no? Entonces, bueno, no fue tan exitoso como lo pudo haber sido, pero bueno, sabemos que hace 2 años, esto acá 2 o 3 años atrás, o un tiempo después de esta primera implementación, diferentes proveedores nuevos hemos entrado en esta dinámica y bueno, se ha hecho un gran trabajo para traer, digamos, un entrenamiento, asesoría o seguimiento a estos productos, a estos servicios para ver los resultados que se buscan, ¿no? Y pues bueno, eso es parte del trabajo que hacemos y del trabajo que principalmente haces con nuestros clientes y pues esperamos que eso dé resultados interesantes. Pero Max, justo para saltar al tema importante de esta charla, que es el hidrófono y su historia y qué hace un hidrófono y cómo funciona un hidrófono, me gustaría primero que nos platicaras, Max, eh, uno o los dos aspectos más importantes de la alimentación en una camaronera. Para eso usarlo como un salto para hablar del hidrófono y cuál es su aplicación. Y ¿qué es una tabla de alimentación? ¿Y para qué sirve una tabla de alimentación, por ejemplo? Sí, claro. A ver, la tabla de alimentación simplemente es una especie de guía que te da el proveedor de alimentos en base al rendimiento histórico y estadístico de su balanceado. Y se maneja en base a porcentaje de peso vivo, de esta talla a esta talla se da este porcentaje de peso vivo de la biomasa estimada. Y esto de estimada es durante toda la corrida. Todo se basa en estimaciones que la verdad el sector camaronero se basa bastante en eso, en estimar y en probabilidad. Ahí está lo lindo de este negocio. Pero sí, la idea, una tabla trabaja en base a esta estimación de biomasa de animales vivos, según biometrías, y en base a esto tú alimentas, tengo tantos kilos de biomasa, tengo 5 gramos, tengo que dar el 5.5% del peso vivo, son, por decirte, 1000 kilos de biomasa por hectárea, ok, vamos a dar, son 50 kilos, por decirte. Entonces, así se maneja y creo que todos lo manejamos así, hasta que llegaron otras tecnologías y nos cambiaron bastante la noción de esto y a veces dentro de eso está el miedo porque hablando ya un poco del hidrófono, el hidrófono te da cierta... Tú en el hidrófono ves, por decir, digamos que esto es una gráfica de la cantidad de kilos que da. A veces, ciertos días que da 100, 125, 75, y hay días que se baja un 25, 40, y a veces esta diferencia en kilos que encuentras asusta a la gente. Y es porque dicen, no, pero a mí la tabla me dice que yo debería estar alimentando 80 kilos promedio, pero este día alimenté 125, me está sobrealimentando, pero aquí me está subalimentando. Y el hidrófono lo que hace es, trabaja ad libitum, tiene sus restricciones y escucha al animal. Tal vez me estoy adelantando un poco de lo que queremos hablar, pero un poco correlacionando las dos ideas y a veces este temor que se encuentra. Eh, el, el hidrófono termina tomando en cuenta otros factores que nosotros no los tomamos porque los desconocemos. Por decirte, las mudas, el oxígeno, la fluctuación de oxígeno dentro del día, ciertos iones que afectan el comportamiento del animal, enfermedades que disminuyen la cantidad de alimento consumido por el animal, el metabolismo que se incrementa por las altas temperaturas. Y a veces nosotros no lo tomamos en cuenta, pero al trabajar ad libitum el hidrófono, sí lo toma en cuenta, porque el animal, al tener un metabolismo más bajo, consume menos y no le das este exceso de que la tabla te dice, tengo que darle 100 kilos, pero me mudó la mitad de la piscina y al final no son 100, tenía que comer 60, por decirte algo.
y nosotros les seguimos dando los 100 y recién al otro día nos dimos cuenta, no me comió, bajémosle a 75. Y así andamos todo el día revisando platos, revisando todo. Y un poco de esta herramienta que te ayuda el hidrófono es a darte cuenta de estos factores que no ves, que a veces no se toman en cuenta, porque en una piscina tal vez sí puedes estar revisando, a menos que tengas sensores fijos en tiempo real, hablando de temperatura y oxígeno, pero sí puedes estar revisando platos a cada rato, pero ya cuando tenemos, para hacerlo escalable, por decirlo de una forma, 200, 500 hectáreas en producción, es muy complicado, a veces uno se enfoca más en el macro y sí, revisa este tipo de cosas, pero lo haces una vez a la semana, una vez pasando 2 semanas, ya en el peso es, no me creció, ¿qué está pasando aquí? Y a veces, y esta herramienta es la que te ayuda a en tiempo real darte toda esta información indirectamente, porque al final lo que hace el hidrófono es escuchar las masticaciones del animal, según eso proyecta un tiempo de giro, alimenta, escucha cómo va bajando la actividad del animal porque ya va comiendo y este tipo de cosas. O sea, pero indirectamente nos da todas estas variables que conocemos, y cuando vemos por decir, esta piscina basándonos en la tabla, esta piscina promedio me tenía que comer 100 kilos, pero me está comiendo 50. O sea, ¿qué está pasando aquí? Puede ser que el animal esté enfermo, no tenga la biomasa que yo esperaba, o lo contrario, ¿no? Me está comiendo 150 y yo estimé una mortalidad lineal para llegar a un 60-80% al final de la corrida y lo estoy quitando semanalmente. Que eso ocurre bastante, y no, a esta talla me tenía que comer 70 kilos y no, pues me está pidiendo 125. ¿Qué está pasando aquí? Tengo más animal y este tipo de cosas. Entonces, creo que tal vez me alargué mucho, pero sí, un poco de las herramientas que hay actualmente, hablando un poco de la tabla de alimentación, es en base a eso, peso vivo y estimaciones. De todo lo que te dije, el resumen era ese. Sí, hoy por la mañana platicaba con un compañero y le decía, oye, para mí la tabla de alimentación es el reflejo de que el día a día de una camaronera es un experimento. Es a ver si tengo 15 camarones por metro y a ver si sí es cierto que pesan 10 gramos promedio, ¿no? Y a ver si sí, ¿no? Y tengo una tabla de alimentación y yo le decía, y también, y como tú dijiste, estadísticamente e históricamente, se tiene registro de que hace 3 años esta piscina dio un buen resultado y se le dio este alimento o esta cantidad de alimentos según los días y según la época del año. Entonces, esta es la tabla para esta época del año, y entonces como es un año bisiesto, pues se debe de utilizar. Entonces empiezas a ver una serie de tratar de mejorar el pasado, pues, o sea, traer el pasado al presente y esperar que esa estadística o ese registro histórico, que desde luego no estamos diciendo que esté mal, finalmente la acuacultura ha crecido y es esta industria económicamente tan interesante, ¿no? Con lo que es y con esto que estamos hablando de este análisis estadístico para determinar cómo alimentar un estanque, estadístico histórico en términos de registro de datos, ¿no? Pero no es alimentar al camarón que sabes que tienes, ¿no? Que tienes tengo 325,233 camarones y la distribución de tallas es esta. No, tengo 152,521 que pesan 10,38 gramos. Eso no existe. Eso no existe hoy en día en la acuacultura, o al menos esa medición puntual de lo que hay en el estanque para poder calcular el balanceado que se tiene que lanzar a la piscina, pues eso no, eso es algo que no se hace. Y hablamos pues justo de cómo es en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Eso es un experimento constante y pues es un alto riesgo, ¿no? Para el manejo, para el productor, desde luego se tiene mucha experiencia y mucho conocimiento y se viene manejando. Pero bueno, y el hidrófono, pues, ¿no? ¿Qué papel juega el hidrófono en toda esta conversación? Antes de entrar en tema, quiero platicarte un dato o dos. ¿Sabías, Max, que en la Primera Guerra Mundial, entre 1910 y 1920, desde entonces ya se tiene conocimiento del uso de hidrófonos? Los hidrófonos se utilizaban para rastrear
donde se encontraban los diferentes icebergs o barcos hundidos de tropas enemigas. El objetivo del ejército, el objetivo de estos científicos era justamente después o relacionado, ¿no?, con el hundimiento del Titanic, era desarrollar una tecnología que pudiera localizar y medir hacia dónde iban a estar un iceberg, una embarcación hundida, para poder tomar una decisión estratégica de sacar la vuelta, evadirlo y que no le pasara, ¿no?, lo que le sucedió al Titanic. Ahora sí que ya vi que podemos hacer un video, un título de video donde digamos qué relación tiene el Titanic con los hidrófonos en el Camarón, ¿no? Pero justamente por este suceso y por la búsqueda de cómo evitar este problema se desarrollaron los primeros hidrófonos. Los hidrófonos son, en esencia, un micrófono, un transductor que tiene la capacidad de convertir el sonido, que es una señal analógica, que normalmente está, que lo que suele hacer es en una membrana, estas vibraciones de sonido se traducen a través de una bobina, esto vibra y la frecuencia es 1 a 1, las vibraciones se transmiten 1 a 1 de la membrana hacia la bobina, y esto genera que a través de una señal eléctrica se puede interpretar o se pueda transformar, de ahí la palabra transductor, se transforma el sonido en una corriente eléctrica a través de una bobina. Entonces, con ese sistema, con esa tecnología que ya existía desde el uso de la radio, desde los micrófonos, desde los teléfonos, pues se llevó al mar, se llevó al agua. Entonces, un hidrófono que en aquellos tiempos aplicado con esa aplicación, ¿no?, buscar evadir los bancos de icebergs o para que las embarcaciones no sufrieran accidentes, pues eventualmente se vino mejorando esa tecnología, porque las limitantes tenían que ver con la computación. Muchos datos analógicos, como son el sonido de esta misma llamada que estamos haciendo del micrófono, genera mucha información. Entonces, al principio se estaba muy limitado por la capacidad de cómputo. Alrededor del 1904, 1906, un grupo de especialistas, ya después de todo este desarrollo, un grupo de especialistas y científicos trabajando en el salmón, se les ocurrió hacer experimentos con 3 jaulas marinas, donde cada jaula tenía las mismas características, la misma profundidad, el mismo diámetro, la misma cantidad de salmón, y a todos les daban la misma cantidad de alimento. Y se les ocurrió para eso poner un hidrófono, poner un micrófono, el cual pudiera trazar o rastrear cuál era la actividad donde los salmones comían cómo se comían ese alimento. Y aquí viene una primera idea clave importante para toda la audiencia, Max, no es que el hidrófono tenga la capacidad de encontrar algún dato o alguna señal específica, clave crítica en el sonido que relacione, no sé, la proteína con el sonido, los nutrientes del balanceado con el sonido. O sea, en las frecuencias que el hidrófono escucha no se encuentra como tal una información así, sino más bien al caer el alimento al agua y al pez o al camarón comer este alimento, esa actividad genera un sonido, y ese sonido que se registra después fue analizado y relacionado por estos especialistas con los resultados que veían. Es decir, alimento al agua, escuchaban y resultados. Y empezaron a hacer muchas pruebas. Y esas conclusiones ellos fueron relacionándolas, pero no es como que, voy a decir algo muy irónico, no es como que el salmón o el camarón dijera literalmente en idioma de camarón o en idioma de salmón, ya me llené, ¿no? No es que como tal sonara una frecuencia en 5.5 kilohertz. Cuando suena 5.5 kilohertz ya está lleno. No es eso, sino es más bien cómo se fue relacionando la actividad determinada por el sonido, ¿verdad? Cómo se fue relacionando esa actividad con los resultados productivos. Entonces lo que ellos veían era, por ejemplo, vamos a dar, hace unos momentos hablabas, 10 segundos, el mecanismo va a lanzar balanceado al agua.
y eso lo midieron, eso sabían que significaba 1 kilo de balanceado. Y medían con el hidrófono cómo aumentaba el sonido y luego disminuía. Y eso fue correlacionándose con crecimientos diarios, crecimientos semanales, sobrevivencia. Entonces fuimos entendiendo cómo una gráfica de sonido podría decirnos a través de interpretarla diferentes, nos puede dar información de cómo el camarón estaba, en este caso el salmón, pero cómo el camarón, ahora aplicando el salmón, cómo el camarón está consumiendo ese alimento, ¿no? Y es magnífico, es maravilloso porque pasar de estimar cuánto alimento tenemos que dar a una biomasa en un estanque que es una biomasa estimada, ¿no? Y que no está medida, pasamos de eso ahora a lanzar alimento a la piscina y que un sensor pueda medir, literalmente medir esa actividad y después volver a lanzar alimento y después volver a lanzar alimento y con una serie de algoritmos poder entrar en la dinámica de lanzar alimento a saciedad. Entonces esa característica ha hecho que el alimentador con hidrófono esté un paso más, un escalón por encima de la alimentación automática que simplemente es la multirración, ¿no? Sí, claro, o sea, al final creo que le explicaste súper bien y bastante entendible para la gente que a veces no comprende cómo trabaja el hidrófono, qué hace el hidrófono, porque hemos tenido esas preguntas, ¿no? Y al final es eso, es la interpretación del sonido y cómo escucha estas masticaciones, esta actividad animal respondiendo al alimento. Y según eso va trabajando durante el día. Y cuando tú analizas y tú ves ya ciertas, por ejemplo, días completos de alimentación, semanas, se correlaciona a veces bastante con las tablas de alimentación que habíamos hablado anteriormente, que son unas tablas que se han manejado por años en estudios en laboratorio, con condiciones controladas, y tú encuentras eso. Y a veces ya más adelante, mientras más vas trabajando el hidrófono, te das cuenta que tú con el hidrófono indirectamente sabes cuánta biomasa tienes. Es uno de los principales problemas del camarón, es saber cuánto tengo. No sé si te ha pasado, creo que nos ocurre bastante a todos, cuando vas a una piscina o vas a una cosecha, uno te dice, no, ingeniero, ahí hay 20.000 libras. Ya, sí, hay 20.000 libras. Y luego viene otro y dice, no hay 20.000, hay 18. Chuta, no hay 20. Y ahí viene otro que te dice, hay 22. Y así pasamos, y así es durante toda la corrida. Ahí hay animal, ahí no hay animal, y este tipo de cosas. Y ya cuando comienzas a trabajar con el hidrófono y le agarras confianza y ves que el hidrófono me ha venido trabajando de esta forma y me ha respondido tantos animales vivos cuando me dan estos kilos. Dice, no, cuando me está alimentando esto es porque yo tengo esto en la piscina. Y te facilita bastante la vida en manejo, en planificación financiera, logística y sobre todo a veces hay ciertos gastos en la logística que uno no se da cuenta. Por decirte, en este caso puntual que hablaba de una cosecha en la que hay 20.000, 22.000 libras, eh, tú proyectas la logística y el transporte para esa cantidad de libras y al final hay más o hay menos y gastaste más en logística, te toca traer otro camión o en el caso que estés en isla, traer otro bote porque hay más animal del que pensabas y todas estas herramientas te ayudan a diluir el riesgo como hablábamos en el anterior episodio, ¿no? La importancia de la tecnología para tener la información que necesitamos del animal y de lo que Sí. está sucediendo en la granja, ¿no? Y una pregunta, Max, puntual. ¿Cómo es que el hidrófono o el uso de la alimentación te ayuda a determinar la biomasa? Es un poco lo que te comentaba. A lo largo, cuando ya vas trabajando con el alimentador y te das cuenta que la cantidad de kilos que da termina siendo correlacionado con este body weight. Entonces ya tú comienzas a ver y a determinar factores, por decirte,
cada kilo de alimento, kilogramos por hectárea día que yo di, me responde y me da X cantidad de animales vivos. Ok. Y con este histórico que vas trabajando, sea en la piscina, y vas viendo cómo te va respondiendo el hidrófono versus lo que sacas ya en cosecha final. Y ya cuando vas teniendo esta estadística y cómo te responde a ti, en tu sector, en tus condiciones, con, tu, con tu gente, con tu manejo, con todo, te das cuenta que, ok, yo estoy alimentando 100 kilos y este animal tiene 22 gramos, a mí por lo regular estos 100 kilos de 22 gramos me da, por decir un número, 5 animales por metro. Ok, estos 5 animales por metro por 22 son 1000 kilos de biomasa. Este tipo Ujú. de cálculos que vas haciendo durante el tiempo. No es que el software te dice, ok, alimenté tanto, tienes tantos kilos en la piscina. Pero el manejo, y ahí va la importancia de lo que hablábamos anteriormente, del manejo del biólogo, el manejo de la gente que está en campo es crucial. Que al final sí, el hidrófono te toma ciertas decisiones, pero el seguimiento en campo no deja de ser primordial, no deja de ser importante el revisar por qué hay estos bajones en consumo, hay una muda, hay enfermedades, qué podemos hacer para mitigar esto. Sí, la tecnología nos ayuda bastante y nos facilita bastante la vida, pero el factor humano de control siempre va a estar ahí. Sí, interesante. Finalmente entonces es a través de el registro histórico de datos que tienes de esta corrida, de este momento, de este ciclo, de este momento, en el que estamos trabajando ahorita, por así decir, y como ya tienes una dosificación de alimento a saciedad, es inferir a través de esta, como si fuese una especie de regresión lineal, inferir la biomasa y la cantidad de camarones que existen y qué tamaño tienen, ¿no? En el estanque. Sí, sí, de hecho ya si lo quieres hacer algo más con una estadística y hacer algo ya más científico, por decir una forma, sería poner todos estos datos y realizar una regresión lineal a cuánto te está respondiendo el alimentador con este alimento, con estas densidades y este tipo de cosas. De acuerdo, ¿no? Muy interesante, Max, muchas gracias. Pues el hidrófono es un cambio de paradigma sin duda alguna, porque venir de alimentar con una tabla de alimentación, donde se tiene un registro tan puntual, ¿no? Cada camaronera lo tendrá en softwares, otras en papel, otras en una hoja de cálculo, pero romper este paradigma por uno distinto que está relacionado con el permitirle a una máquina, permitirle a un sensor, permitirle un software que tome por ti las decisiones, la decisión más importante de tu cultivo, que además todos sabemos esa estadística del que el 60% del costo de producción de un kilo de una libre de camarón está, es el alimento, es el balanceado, ¿no? Veces más, veces menos, pero vamos a usar el 60%, que el 60% es ese costo y permitir que una máquina, un sensor, un software tome las decisiones por ti en eso que es el 60% del costo de producción, pues no es fácil. O sea, y es importante reconocer, y este mensaje ahora es para todos los proveedores, hay que reconocer que estamos hablando del 60% del costo de producción de un kilo de camarón. No es una decisión fácil, o sea, no podemos esperar que un productor eh, tan fácilmente diga sí, ¿no? Y no, más bien vamos a tener, y por eso recomendamos que se permita un tema de pruebas, ¿no? Donde pongas piscina, dos piscinas, tres piscinas, cuatro piscinas contra cuatro piscinas y tengas una referencia y tengas una manera de comparar para que así, no solo para validar que funciona, porque funciona, sino más bien para que fuera un seguimiento puntual de aprendizaje y que eventualmente esto pueda crecer dentro de la camaronera, ¿no? Y entonces, porque hemos visto, ¿no? Proyectos donde hemos pasado del 0 al 100% de un día para otro y eso es bien emocionante, ¿no? Pero también se vuelve bien retador porque eh, es, es como si fuera otro camarón, pues, o sea, es otro tipo de cultivo, otro tipo de manejo, cambia completamente, ¿no? Sí, 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 eso es bastante importante que lo digas y lo hemos visto y los productores que lo han hecho lo han visto y nos han contado su experiencia.
Y a veces también el salto de la prueba de los 4 alimentadores, de las 4 piscinas. Sí, aprendí, ok, manejo de esta forma, ok, me fue súper bien, dale, vamos toda la granja. Ese cambio es complicado porque el manejo es diferente, los horarios de trabajo terminan siendo diferentes porque tienes que asegurarte que todas las turbas estén abastecidas a cierta hora, las revisiones son diferentes y toda esta curva de aprendizaje, que es creo que lo más complejo de la tecnología, porque la tecnología ya se sabe que funciona, conceptualmente y por sentido común el hecho de la multirración te ayuda, y mientras esta multirración sea según lo que el animal te pida y según lo que se necesita, funciona más aún. Eh, es esto, es esta curva de saber cómo manejarlo, de tenerle esa confianza a que un equipo programado por una persona que yo ni conozco me tome las decisiones de mi cultivo, de mi trabajo, de mi fuente. O sea, es complejo. Pero la importancia de la tecnología y el éxito de la tecnología ha sido tal que ha quitado esta incertidumbre del medio, de que una máquina me tome la decisión. Hay gente que te dice, no, yo dejo que alimente y me ha cambiado la vida esto. Entonces, parece comercial de estas pagadas, pero termina siendo así, ¿no? Y es lo que queremos comunicar y explicar un poco de la tecnología, porque mientras más nos instruimos, más perdemos este miedo, ¿no? Y quería preguntarte, porque a mí me parece bastante importante, sí, el animal, el hidrófono, escucha las masticaciones del animal y todo, pero ¿cómo te aseguras o cómo te aseguraste que el hidrófono de Acuicultec no escuche otras cosas? No escuche aireadores, no escuche sonidos de otros organismos que estén dentro del medio. ¿Y cómo saber que yo estoy escuchando la masticación del animal y nada más que eso? ¿Qué Sí, trabajo se claro, hizo? ¿Qué tecnologías contamos para evitar todo este tipo de cosas, ¿no? Para claro. garantizar la calidad del audio? Sí, claro. Es un tema bien extenso y seguramente habrá muchos más episodios donde podemos platicar de esto, pero para cerrar este episodio con este concepto, creo que es creo que es, si no la más, está en el top 3 de las preocupaciones más fuertes que tiene un productor cuando va a implementar hidrófono por primera vez. Y es, cómo me aseguras tú, Acuicultec, o tu proveedor de hidrófonos, que este sonido que escuches no es el de una jaiba, no es el de un pez, no es el de una tortuga, no es el de un carro, no es el de la lluvia? No, ¿cómo me aseguras que solo es sonido de camarón? Y bueno, para eso lo que hemos hecho, hemos desarrollado diferentes implementaciones de filtros de sonido en el sistema. Y el más importante está relacionado con el concepto de filtro adaptativo. Filtro adaptativo en general es cómo a través de yo poder tener una muestra base del sonido que requiero, que para esto Acuicultec desarrolló muchas pruebas donde teníamos sonidos de camarón en ambientes controlados, masticando diferentes tallas diferentes micrajes de alimento, diferentes tamaños de camarones, diferentes densidades de camarones. Detectamos cómo era el sonido dentro del agua, incluso con diferentes salinidades, cómo era el sonido del agua en estas diferentes condiciones, lo cual nos permitió encontrar muestras de sonido, vamos a llamarle puro, ¿no? Que es el sonido puro, lo defino como camarones masticando alimento, nada más. Entonces, esta muestra, cuando después la comparas con ahora grabaciones que hicimos muchísimas de muchas granjas, y me atrevo a decir miles y miles de grabaciones en diferentes latitudes, profundidades, ubicaciones, o sea, del hidrófono respecto al fondo, temperaturas, tamaños de diferentes procedencias de la larva. Cuando traíamos estas lecturas de sonido y las comparábamos con el sonido, vamos a decir, que le llamaba el sonido puro, ¿no? Del camarón masticando, pues logramos con estos diferentes algoritmos de filtrado extraer del sonido completo
el sonido puro del camarón comiendo. Y entonces para eso se han usado diferentes eh, algoritmos, pero lo más importante pues, y que me gustaría compartir a la audiencia es que eso se ha potenciado con una red neuronal, es decir, con inteligencia artificial, para lograr aprender en cada sonido cómo distinguir mejor el sonido del alimento. Del camarón, perdón, masticando alimento, masticando balanceado. Entonces así lo hemos hecho con diferentes herramientas de software que permiten filtrar, para lo cual hay un gran, y no solo de nuestra industria, ¿no? Si por ahí alguien, si por cultura, ¿no? Alguien quiere buscar cómo hoy en día existen estas herramientas de software, ¿no? Para hablando de la música, por ejemplo, donde un artista desafinado puede cantar afinado, así como ya hay un montón de herramientas y software para hacer eso en tiempo real. Bueno, pues Acuicultec toma muchos de esos conceptos y desarrollos tecnológicos que hay para, bueno, traerlo al camarón, y a través de estas dinámicas de filtrado y que está relacionado todo con software, pues se logra. Y haciendo alusión a un comentario que hacía, ¿no? de los primeros hidrófonos ahí entre 1910 y 1920, pues hoy no tenemos la restricción de la computación. Acuicultec funciona, ¿no? Con un sistema de computación Edge Computing, que es algo que sucede donde está pasando sucede en el estanque esta computación. Ahí tenemos una computadora, ¿no? Ahí tenemos un sistema embebido que tiene la capacidad de procesar toda esta información, filtrar, luego se envía a un nodo central, y en el nodo central ya se hace todo este proceso o este análisis del que hemos venido hablando. Entonces, pues está relacionado con software y bastantes técnicas de filtrado de última generación. Interesantísimo. Creo que lo que dices, esta limitante que se tenía antes de computación y de tecnología, ahora nos ayuda bastante, ¿no? Hablabas de la inteligencia artificial y de la red neuronal que se usó para filtrar y encontrar esta banda. Y el crecimiento de estas inteligencias y de esta tecnología ha sido exponencial, y esperemos que así sea, y vaya, esto ayude a que el crecimiento también y el rendimiento del algoritmo de alimentación crezca aún más, incorporándole distintas variables de las que hablábamos, como temperatura, oxígeno, crecimientos, y es un poco lo que queremos añadir, y el poco del valor agregado que se le quiere dar al hidrófono con la bitácora digital. Sí, sí, seguro que sí. Y así será. Pues bueno, Max, muchas gracias por el tiempo, gracias por reunirte. Estaremos subiendo más de este tipo de programas, contenido de todo tipo, por ahí mientras estamos en campo, mientras platicamos con diferentes camaroneros, mientras estamos en la acción, mientras estamos en la cancha, nos damos cuenta de que hay muchos temas importantes que podemos transmitir desde un punto de vista diferente. Y eso es lo que buscamos. Muchas gracias a la audiencia por acompañarnos, por estar presentes en este live, por seguir nuestro contenido, por seguir nuestras redes sociales. Y pues nada, cualquier comentario, sugerencia, no somos comunicadores. Max decía que no somos comunicadores, pero sí sabemos de camarón. Pues quién sabe, Max, si sabemos de camarones, no te creas que mucho tampoco. Sí, pero bueno, vamos a estar constantes en ello, y gracias a todos por su apoyo. Max. No, gracias a ti por invitarme, gracias a todos por escucharnos, y cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, saben que estamos a las órdenes, en un comentario, en un mensaje, y espero para el siguiente episodio seguir conversando de lo que tanto nos gusta. Seguro. Pues bueno, gracias, Max. Hasta luego. Bye.